Tras el intento fallido de Texas de independizarse de la Unión Americana, el gobierno de los Estados Unidos envió el ejército a la frontera sur de México. México corre peligro, al igual que Texas, de una invasión de los soldados estadounidenses, por lo que ahora se hace la evaluación si México debería aceptar las propuestas de Vladimir Putin de unificar ambos ejércitos, donde ambos tendrían la responsabilidad de proporcionar el 50% del personal militar para este gran ejército. Estados Unidos envía militares a las fronteras y esto surge luego de la aprobación de una ley migratoria en el estado de Texas por parte del gobernador republicano y la construcción de un muro. El gobierno federal había entablado una demanda y le obligaba al gobernador a tener que removerla y si no iban a enviar el ejército, a lo que éste respondió que de la única forma que el gobierno podría remover ese muro que se encuentra en el Río Grande es a base de la fuerza y enviando los militares, y por eso el gobierno estadounidense tomó la determinación de enviarlos a las fronteras sur mexicana. ¿Por qué Estados Unidos está invadiendo otros países, como hicieron en Ucrania y ahora en el Medio Oriente? ¿Qué busca Estados Unidos y por qué razón también se ha amenazado a México con una invasión si Donald Trump llegara a la presidencia en el 2024? ¿Debería México modernizar su ejército? ¿Es viable una alianza militar, aunque esto le cueste miles de millones de dólares en inversión en armamento ruso? Por eso vamos a analizar cómo sería una alianza militar entre México y Rusia. Y si te interesa este tema, te recomiendo suscribirte al canal. Una alianza militar sería dos países, un solo ejército. Si alguien atacase a Rusia, pues México tendría que defenderlo y lo mismo pasaría en México. Si un país lograra mandar su ejército a invadir a México, pues Rusia enviaría sus aviones, portaaviones y todos los destructores a defender a México. Para ello se necesita una gran inversión en material bélico de procedencia rusa. Sabemos que Rusia tiene la mejor tecnología en aviación de quinta generación, los aviones Sukhoi 57, que son superiores a los F-22 Raptor y a los F-35 de fabricación estadounidense. Pero según los expertos, lo más importante del ejército ruso no es su tecnología aérea, sino los satélites que hacen que sus aviones sean invisibles a los radares estadounidenses, lo que le daría la oportunidad al ejército mexicano mantener monitoreado su espacio aéreo para que los drones estadounidenses no puedan espiar el país. Pero ¿cuáles beneficios traería para México la unión de su ejército con el ejército ruso? En primer lugar, tendríamos la llegada de submarinos, destructores y aviones, pero tendríamos la modernización del ejército, donde Estados Unidos lo pensaría dos veces antes de enviar su personal militar a invadir a México. Según algunos expertos, el gobierno de los Estados Unidos siempre ha tenido la intención de apropiarse los recursos naturales mexicanos, ya que en Estados Unidos se ha hecho una explotación masiva y se están agotando, mientras México todos los años hacen nuevos descubrimientos de yacimientos petroleros. Se encontraron las minas de oro más grandes del continente americano y ahora con el descubrimiento del nuevo oro blanco, el litio, que se ha convertido en el mineral más importante para la innovación tecnológica. Estados Unidos posee muy poco litio en su territorio, mientras si apropiara el litio mexicano se convertiría en el séptimo país con las mayores reservas de litios y tierras raras. ¿Por qué Estados Unidos está enviando su personal militar a las fronteras? El problema es con el gobernador de Texas, un republicano que no quiere saber de los inmigrantes y firmó una ley antimigratoria que pone en peligro de deportación a más de 12 millones de mexicanos y latinos de otras nacionalidades que llevan años trabajando y viviendo en el estado. Pero la persecución del gobernador republicano es tan fuerte que le ha traído una división con el gobierno federal y ya el presidente ha amenazado con enviar el ejército a quitar los alambres de púas y a remover todo el muro que se estaba construyendo del lado mexicano dentro del Río Grande. Y esto ha traído la división del estado de Texas, quien podría separarse de la Unión Americana. Pero algo muy importante, ¿por qué Estados Unidos está invadiendo otros países? Ya vimos su apoyo en Ucrania, donde el ejército ruso no está combatiendo
con las fuerzas militares de Ucrania y de Volodymyr Zelensky, sino directamente con la OTAN y todos los países de Occidente encabezado por Estados Unidos, quien le ha proporcionado dinero, aviones de combate y todos los materiales para combatir en contra del ejército ruso. Pero ahora Estados Unidos ha puesto su mirada en Medio Oriente, lo que ha desatado una fuerte tensión que podría desencadenar en un grave conflicto entre Estados Unidos y Rusia, ya que allí Rusia tiene muchos intereses y sus bases militares. Por esa razón se han incrementado los esfuerzos de Vladimir Putin de convencer a México para crear una alianza militar que les dé a los dos países la oportunidad de poseer un solo ejército, ya que si Estados Unidos quiere tener su ejército en Ucrania y en todo Medio Oriente, pues Rusia piensa que es justo tener militares cerca de las fronteras estadounidenses. Algunos expertos también estiman que es muy probable que en Cuba podamos ver misiles de procedencia rusa e incluso la construcción de una base militar que le dé la oportunidad a los rusos de tener presencia en el continente americano. México tiene la oportunidad de crear un gran ejército junto a Rusia. Ahora bien, ¿debería México modernizar su ejército? Y para ello se deberían invertir miles de millones de dólares para la compra de armamento como un submarino nuclear que podría cuidar las aguas del Golfo Mexicano, aviones de quinta generación como los Sukhoi 57 que le darían la oportunidad de dominar el espacio aéreo y evitar las misiones espías de los drones estadounidenses que durante años han estado espiando el territorio mexicano sin que el ejército del país pueda hacer nada al respecto. Falta de modernización y aviones de combate que puedan hacerle frente a esos aviones espías por parte de los Estados Unidos. Ahora, me gustaría saber la opinión de todos nuestros seguidores. ¿Creen ustedes que es viable una alianza militar entre el ejército ruso y el ejército mexicano que le dé la oportunidad al país de ser defendido por una gran potencia militar en caso de una invasión? Dos países, un solo ejército. México tendría que poner una cantidad significativa de recursos económicos, mientras Rusia pondría toda la tecnología y además se enviaría el personal militar calificado para entrenar a todos los militares mexicanos para que estén a la altura de un ejército de un país grande y rico. Estados Unidos envía a sus militares a las fronteras. ¿Creen ustedes que en realidad es para remover el muro y los alambres y estar en contra de la ley antimigratoria del gobernador republicano? ¿O creen ustedes que México debería hacer una movilización de su ejército porque Estados Unidos podría utilizarlo como un pretexto para apropiarse de parte de nuestras tierras? Además, ¿por qué Estados Unidos está invadiendo varios países en estos momentos? ¿Será que no tienen dinero? ¿Necesitan un conflicto armado para seguir imprimiendo mucho más efectivo y así no caer en la debacle económica y tener cómo devolverle las deudas a China, tomando los recursos naturales de los países invadidos, explotarlo y apropiarlo? ¿Saben ustedes cómo se maneja el imperio yanqui? ¿Debería México modernizar su ejército ahora que Rusia tiene la intención de crear un ejército para los dos países? Una alianza militar que le dé la oportunidad de estar protegido en caso de una invasión. Los leo en los comentarios y no se olviden que si la información que le estoy brindando le es de alto valor, compensarnos con un like, suscríbanse al canal y además compártanlo con amigos, familiares en sus redes sociales para que se enteren que aquí en Autos Baratos tenemos los mejores análisis de geopolítica, economía e inmigración. Así que para todos un gran abrazo, no se olviden que los queremos y recuerden suscribirse para que no se pierdan los beneficios de nuestros próximos videos. Para todos, un gran abrazo.